Listo, entonces vamos a iniciar. Listo, muchachos. Para la otra semana también nosotros vamos a tener, no, para la otra, no. Todos los laboratorios vamos a empezarlos desde octubre. Vamos a hacer varios laboratorios consecutivos. Sí, pero ya en la primera semana de octubre empezamos también nosotros a ir por el momento. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con lo que son circuitos integrados y con puertas lógicas como tal. ¿Qué nos dice? Circuito integrado. Yo creo que ya todos hemos manejado de alguna forma directa o indirectamente estos circuitos. Esos son los de drenaje y toda la vuelta. Eh, bueno, de drenaje hay varios conceptos. No sé si drenaje quiere decir el pin de un MOSFET, el drain de un MOSFET o a qué se refiere con drenaje. No, no, solamente el concepto como tal en general. No, no, en general, circuito integrado aplica a todo lo que son chips de varios integrados, de varios eh, elementos electrónicos que permiten hacer algo en específico, sea una compuerta lógica, sea un oscilador, sea un amplificador, como sea, que internamente tengan diferentes elementos electrónicos miniaturizados. Digamos que es el concepto básico de circuito integrado. Y tal cual como lo vemos acá. Es decir, Listo. también llamado chip, es un cristal semiconductor de silicio que contiene diferentes componentes eléctricos interconectados en su interior para formar un circuito electrónico y así realizar una función electrónica específica. Entonces dependerá si es un amplificador operacional, si es una compuerta lógica, si es un oscilador, si es un microcontrolador, ¿sí? Todos esos, digamos, son chips o circuitos integrados. Entonces los chips o CI, desde sus siglas, circuito integrado, son muy pequeños y pueden contener un gran número de componentes. Gracias a los grandes avances tecnológicos, actualmente fabrican chips microscópicos que no pueden ser manipulados por el ser humano, sino por máquinas o robots electrónicos. Yo les tengo ahorita un pequeño video, pero muy pequeño, de cómo se fabrican los microprocesadores. Y vamos a ver que los elementos ya no son ni siquiera manipulables de forma tangible, sino de forma química. ¿Sí? Hay muchos de los procesos que para poder formar o para poder unir los diferentes elementos electrónicos, los nanoelementos, solo se puede hacer de forma química, más no manipulable, pues digamos, con la mano o algo parecido. Sí. Esos chips o circuitos integrados obviamente tienen ciertas características. Primero, obviamente es que operan con señales binarias. Esto implica que la forma como procesa internamente son binarias, pero si las señales son continuas en el tiempo, ¿sí? Entonces debe haber un formato o un proceso de digitalización y codificación. Previamente, lo que nosotros conoceríamos como un ADC, un conversor análogo digital, pero internamente lo que ellos manejan son unos y ceros, ¿sí? Están hechos de compuertas digitales interconectadas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, todo lo que son compuertas digitales. Son de tamaños muy reducidos, tienen un costo bajo, pero ese costo bajo viene más de la mano de la masificación, ¿sí? Como se hacen de forma en serie y de forma masiva, digamos, el costo es pequeño. Pero si nosotros nos ponemos a ver, o sea, si fuéramos a fabricar un solo microprocesador con todos los equipos que se requieren, eso es una inversión, o sea, ultramillonaria por los equipos y los procesos que se requieren. Pero en este momento las empresas dedicadas a ello pues ya han llegado a un punto en que pueden hacer la fabricación de estos elementos de forma bastante económica. Consumo reducido de potencia, pues la mayoría como son basados en transistores, sin importar si son bipolares o unipolares,
Pues nosotros sabemos que las corrientes que manejan son muy pequeñas y que ellos mismos la amplifican, ¿sí? Simplemente con un voltaje VCC, ¿sí? Y nosotros controlando la base, bueno, la base en los bipolares, ¿sí? Controlándolo por corriente. Pero si hablamos ya de los unipolares, pues lo que estamos controlando es el voltaje en el gate, ¿sí? Mismo concepto. Transistores funcionan de la misma manera, pero excepto que unos son con voltaje y otros con corriente, controlados en la base, ¿sí? Eh, es confiable, tiene baja probabilidad de fallas, realmente sus procesos químicos les permiten, o sea, tiene unas soldaduras, digamos, un poco más especiales que la soldadura que nosotros usamos pues habitualmente. Esto implica pues que pueden trabajar a altas temperaturas, no como no es lo que nosotros hacemos con las tarjetas impresas, pues elaboradas a mano, que la temperatura empezaría a derretir esas soldaduras y podrían causar fallos. La velocidad de evaporación es más alta y esto ya va de la mano es al material de silicio que los conforman y reduce el número de conexiones externas, pues ya dependerá obviamente del tipo de chip, pero en general pues eh, son elementos que con muy pocos pines pueden hacer muchos procesos. De estos chips integrados hay de dos tipos. Los que nosotros manejamos generalmente para trabajar en protoboard, en fin, que son los dual en línea, ¿sí? Son de bajo costo, fácil instalación, son de tamaño estándar, los pines están ubicados en dos hileras por lado y lado, ¿sí? Sin importar cómo se llamen, ¿sí? Sin importar si es un optoacoplador, una compuerta lógica, un microcontrolador, lo que usted requiere, lo que usted considere, pues son muy fáciles y son totalmente estándar. Pues cualquiera de estos elementos, por ejemplo, entra perfectamente en un protoboard, ¿sí? Pues el espaciamiento entre los pines es estándar. Pero también están los planos o de montaje superficial. Estos elementos realmente ya es más para los circuitos integrados, sí, no sirven, por ejemplo, para un protoboard, sino ya propiamente para la PCB. Son un poquito más caros, el tamaño puede ser muy pequeño y debido a eso, la instalación obviamente es más pequeña. Se debe tener mucho más cuidado al soldar si es que se va a soldar a mano. Debe tener un cautín de precisión para poder realmente hacerlo de forma adecuada. ¿Sí? Pero digamos que son más para PCB. Eh, tenemos acá pues, los dos tipos de chips. Nosotros, por ejemplo, los que vamos a usar este semestre van a ser obviamente montaje en línea, es decir, para probar, para poder hacer todos los experimentos y demás. Estos chips internamente pueden tener muchísimos elementos. Entonces, hay ciertos niveles o escalas dependiendo la cantidad de elementos que se pueden conectar. Teniendo en mente que electrónica digital está basada en las compuertas AND, OR, XOR, NOT, en fin, los microprocesadores también lo están. Realmente la capacidad de integración da lo que es la escala de integración. Entonces nos dice, niveles o escalas de integración. Hace referencia a la cantidad de compuertas lógicas. Bueno, muchachos, yo cierro allí la puerta un segundito, que hay mucho ruido. Listo, muchachos, que verán. Entonces, hace referencia a la cantidad de compuertas lógicas que puede tener un circuito integrado. Es decir, entre más compuertas y sistemas tenga un chip, podrán realizarse más funciones con menos chips. Entonces, hay diferentes, obviamente, escalas. Hay 6 escalas. Está la SSI, MSI, LSI, BLSI, ULSI y GLSI.
¿Sí? ¿A qué se refieren estos? Simplemente a la cantidad de compuertas y su significado simplemente, en primer lugar, todos terminan en SI porque todos terminan en la palabra Scale Integration o escala de integración. Y hay Small, Medium, Large, Very Large, Ultra Large y Giga Large. ¿Sí? Entonces pequeño, mediano, grande, ultra grande y giga grande. Los nombres muy dicientes para, por ejemplo, el small está hasta 10 puertas lógicas, ¿sí? Es decir, que todos los chipsitos que realmente vamos a utilizar, por lo menos en este semestre y en lo básico, todos van a ser SSI, porque van a tener solo hasta 10 puertas. Porque bueno, vamos a usar unas de pronto un poquito más grandes, que son los medium, que es entre 10 y 100 compuertas, que allí están implícitos los codificadores y los multiplexores. ¿Sí? Y pues para los primeros laboratorios vamos a usar simplemente los SSI, que son simplemente las puertas lógicas básicas. El Lorch está entre 100 y 1000 puertas, ya lo que son calculadoras elementales o los microprocesadores de los años 70, ¿sí? Que tenían alrededor de 8000 transistores. Eh, Vamos a ver que una compuerta lógica, sí, internamente realmente está realizada o fabricada a partir de transistores, ¿sí? Y estos transistores, muchos transistores, bueno, muchos no, varios transistores conforman una sola compuerta lógica. Y estos elementos, estos chips, tienen muchísimas puertas lógicas, es decir, que tienen muchas puertas lógicas, con mayor razón, tienen muchísimos transistores, ¿sí? De allí, entonces ya la muy grande escala va de 1000 a 10.000 compuertas. Y esto es lo que ya da inicio a la era de la miniaturización de los equipos. La Ultra Large va de 10.000 a 100.000 puertas, lo que son los microprocesadores, digamos, básicos y microcontroladores, tal cual como los conocemos. Y la última escala, digamos que es la que actualmente se está trabajando para todo lo que son, todo lo que es computación y microprocesamiento, sí, hasta 1.000.000 de puertas. Eso es para microcontroladores y microprocesadores de última generación. Sí, sin embargo, eso ya se está superando y se está pasando a una nueva etapa donde permite muchísimos más compuertas. Estos son los niveles de integración, pero cada nivel puede tener algo asociado, algo que se llama familia lógica. Como consecuencia de las diferentes técnicas de fabricación de los circuitos integrados, podemos encontrarnos con diversas familias lógicas, que se clasifican en función de los transistores con los que están construidas, ¿sí? Entonces, así, cuando se utilizan transistores bipolares, ¿sí? Es decir, los transistores, los básicos, los controlados con corriente, los que tienen base, emisor y colector, ¿sí? El transistor básico, eso es un transistor bipolar. Se obtiene la familia denominada TTL. Mientras que si se utilizan transistores unipolares, ¿sí? Estos unipolares ya no se controlan por corriente, sino que se controlan por voltaje. Inclusive los nombres ni siquiera son los mismos. Ya no estamos hablando de base, emisor, colector, sino de gate, drain y source. Fuente con puerta y drenaje. Son exactamente lo mismo, se usan exactamente igual, hacen la misma función, excepto que, que los unipolares permiten potencias mucho más elevadas. Sí, entonces todo lo que es electrónica de potencia realmente se hace de forma normal con transistores unipolares o los CMOS. Sí, entonces tenemos MOSFET, tenemos transistores de potencia de usos específicos, en fin.
Entonces tenemos dos familias. Ya hablando acá, dependiendo cómo se hacen internamente o los transistores que usan internamente, entonces tenemos las dos familias, las TTL y los CMOS. Los TTL, entonces, o de tecnología bipolar, tiene también diferentes tipos de características, ¿sí? Dependiendo el tipo de transistor. Entonces, por ejemplo, habían transistores lógicos por resistencia, transistores lógicos de diodos, están transistores eh, por emisor, por intersección integrada, en fin. Dependiendo el tipo de transistor o el tipo de configuración del transistor, entonces se hacen diferentes tipos de compuertas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas características, la más viejita, que es la de transistor resistivo. Sí, pues ya no se fabrican, es una tecnología bastante viejita, al igual que los de diodo. Sí, ya las que tenemos, digamos que son los otros, y con la que más trabajamos, bueno, realmente con todas, pero la TTL, que es la que nosotros vamos a trabajar en este semestre, es la más popular y se caracteriza por su alta respuesta en el tiempo, ¿sí? Es decir, no puede trabajar a frecuencias muy altas y el transistor o la compuerta lógica hecha a punta de transistores va a responder de forma muy eficiente, ¿sí? Y por su alimentación característica de 5 voltios. Entonces el TTL es simplemente digamos, la compuerta o el chip estandarizado, puesto que trabaja con el valor lógico de 5 voltios, es decir, de 1 lógico. Sí, la más utilizada. A su vez, se diferencia de las subfamilias, digamos, internas. Digamos, STTL es la familia superior y tiene obviamente sus categorías dependiendo ciertas características de voltajes y corrientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, y de frecuencias, obviamente, de velocidad. Por ejemplo, si uno requiere una compuerta de una altísima velocidad, pues entonces más bien trabajar con una TTL Scotty o una TTLLS, ¿sí? Que son simplemente de alta velocidad. O si necesita trabajar con potencia, entonces una TTLH, ¿sí? O sea, son simplemente características de mayor velocidad y mayor potencia, pero todo es marcado simplemente a la lógica transistor o TTL. Sí, lógica transistor. Característica muy valiosa que son a 5 voltios. Sí, tanto de entrada como de salida. Y por el otro lado, tenemos la tecnología unipolar. Sí, esta tecnología unipolar también tiene diferentes, digamos, familias. La PMOS, la NMOS, CMOS, HCMOS y HMOS. Sí, y digamos que tienen diferentes usos o aplicaciones. Nosotros, si vamos a trabajar con CMOS, porque pues uno puede trabajar con cualquiera de las dos indistintivamente, con TTL o CMOS, puesto que la forma como, como se conecta, cómo se trabaja, la respuesta que se obtiene, la forma de las entradas, en fin, son muy similares. ¿Sí? Tiene unas pequeñas variaciones en los rangos de voltaje, pero digamos que si uno compra una TTL o una CMOS, hablamos por ejemplo de una AND, de una compuerta AND, se conectan exactamente igual, tienen las mismas características, funcionamiento igual, aunque internamente estén construidas de elementos totalmente diferentes. ¿Sí? Aquí pues ahí les quedan, digamos, ciertas características, pero vamos a hablar solo de la CMOS. Dice, domina en el campo de los circuitos integrados de escala de integración media de la MSI, empleándose también en los LSI, es decir, tenemos medium y large. Sí, acá en estos, sí, en la escala de integración medium y large.
Se caracteriza por su bajo consumo y porque su alimentación varía entre los 3 a los 15 voltios. A diferencia de los TTL, digamos que son los estándares de 5 voltios, CMOS permiten voltajes muchísimo más altos, lo que implica que los circuitos no requieren de reguladores, no requieren de sistemas de protección, sino que pueden trabajar indistintivamente con valores altos de voltaje, lo que pues, los hace mucho más flexibles ante estos elementos. Sí, entonces, de lo que nosotros vamos a trabajar es indiferente tener una TTL o una CMOS, porque ambos, pues, todo lo que vamos a hacer va a ser a 5 voltios. Entonces lo permiten las TTL y lo soportan las CMOS. Pero para aplicaciones, digamos, con voltajes un poco más variables o que requieran más de 5 voltios, pues lo ideal sería trabajar con la familia CMOS, puesto que como está realizado por transistores de potencia, sí, entonces lo van a soportar mucho mejor. ¿Preguntas hasta allí? Muchachos, ¿preguntas hasta allí? Aló. No, profe, no, profe, no, profe, no, profe. Gracias. Listo. Sí. Ahora, hablando ya más específicamente de la familia lógica TTL, pues las siglas TTL, ya lo habíamos visto, significan lógica transistor-transistor o transistor-transistor logic. En este caso, las puertas están constituidas por resistencias, diodos y transistores. Esta familia comprende varias series, una de las cuales es la 74. Y esta 74 es la que, digamos, comercialmente más se usa. Sí, realmente es la serie 7400, pero digamos la serie 74, cuyas características son, entonces, una tensión comprendida entre 4.5 y 5.5 voltios. Obviamente, digamos que lo ideal sería 5 voltios en todo el centro. Temperatura entre 0 y 70 grados, unos valores de entrada y de salida que ya vamos a ver allí resumidos. Tiempo de propagación medio de 10 nanosegundos. 10 nanosegundos es una respuesta supremamente alta. Y a pesar de eso, hay otros transistores, hay otros compuertas que pueden ser aún más rápidas, ¿sí? Por eso le da vida, digamos, a los microcontroladores basado en esto. Como la respuesta es tan alta, realmente pueden procesar datos de forma muy eficiente. Y una disipación de potencia de 10 milivatios por función, que realmente es algo, es una potencia bastante pequeña, entonces permiten trabajar con bajas corrientes. Por el otro lado, tenemos la familia CMOS. En esta familia, el componente básico es el transistor MOS, es decir, el semiconductor óxido metal. Esta familia CMOS básica que aparece en los catálogos del fabricante de la serie 4000. Entonces, si no los vamos a ir, por ejemplo, a Luloa, Electrónica Activa, a donde sea que lo vayamos a comprar, o tienen la serie 7400, serie 74 o la serie 4000. Es totalmente indiferente cuál de las dos se compre. ¿Sí? Sus características más importantes, primero es la tensión de alimentación, que varía entre 3 y 18 voltios, lo que permite realmente trabajar de forma más flexible que con los CTL. El rango de temperatura oscila entre 40 y 85 grados, ¿sí? Es decir, que este se calienta un poquito más, obviamente como disipa mayor potencia, entonces realmente se calienta un poquito más. ¿Sí? Los niveles de tensión ya los vamos a ver allí resumidos. Los tiempos de programación
de propagación varían inversamente con la tensión de alimentación, siendo de 60 nanosegundos para 5 voltios y de 30 nanosegundos para 10 voltios. A mayor potencia o a mayor voltaje, sí, mayor velocidad de propagación, porque pues obviamente tienen mayor energía. Y la potencia disipada por puerta es de 10 nanovatios. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que son los niveles de voltaje CMOS y TTL, tanto de entrada como de salida. Sí, aquí tienen unas pequeñas diferencias, sí, que se deben tener en cuenta en el momento, por ejemplo, de integrar dos familias diferentes. Sí, por ejemplo, que uno tiene una TTL en una parte y una CMOS en otra porque no se consiguió, porque así fue el diseño. What? Eh, o por lo que sea, tenemos estas pequeñas diferencias. Lado izquierdo, entrada, ¿sí? Las entradas lógicas. Y lado derecho, las salidas lógicas, ¿sí? Los TTL, por ejemplo, considera una entrada en cero entre 0 voltios o tierra, ¿sí? Y 0.8, mientras que el CMOS permite un rango más amplio entre 0 y 1.5 voltios. ¿Sí? Entonces, sin importar si le llega 0, 0.2, 0.4, 0.7, ¿sí? Hasta 1.4, él lo considera como un cero lógico. El CMOS lo considera como un cero lógico. El TTL es un poco más pequeño el rango y lo considera hasta 0.8. Pero digamos, son rangos bastante aceptables. ¿Sí? Son rangos fáciles de generar. Y para considerar la entrada un uno lógico, el TTL lo dice que va desde 2 hasta VDD, es decir, el voltaje de alimentación, que puede ser 4.5 hasta 5.5 voltios. Entonces, él considera un uno lógico de 2 voltios hacia arriba. ¿Sí? Y allí CMOS si es un poco más conservador. Aún más conservador es un decir, puesto que permite un voltaje hasta 18 voltios. Entonces realmente va a ser desde 3.5 hasta el voltaje de alimentación. Es decir, que el CMOS realmente permite una entrada lógica desde 3.5 hasta 18 voltios. ¿Sí? Entonces el rango pues es mucho mayor, pero realmente la entrada, pues digamos que si es una entrada estándar, es de 5 voltios, ambos la van a reconocer. Este es de 3.5 y el TTL desde 2 voltios en adelante. Esto hablando de las entradas, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que le llegue, si es un 1 lógico o un 0 lógico, deben estar dentro de estos rangos. ¿Qué ocurre con estos voltajes que están aquí en grisecito? Los que están en grisecito son zonas muertas. Son zonas en el que el dispositivo no se encuentra ni en un estado ni en otro. Por lo tanto, la compuerta se pierde, ¿sí? En estas franjas. ¿Qué ocurre? Si le llega un voltaje diferente a estos, él puede empezar a generar salidas aleatorias, ¿sí? Por lo tanto, no es deseable ni aconsejable desde ningún punto de vista trabajar en este rango, puesto que no es ni 0 ni 1 y la compuerta se pierde. ¿Con esto qué se quiere decir? Que siempre se deben asegurar los voltajes de 0 y 1 lógico. Bien, trabajar en estas zonas de no tolerancia, zonas muertas, no es adecuado para el sistema. Listo, entonces hablando de entradas. Las salidas, lo que genera la salida, por ejemplo el TTL, para un cero lógico, él genera una salida entre 0 y 0.5 voltios. ¿Sí? Puede variar allí, obviamente entre mayor precisión, él va acercándose más a cero. Y para la salida puede generar voltajes desde 2.7 voltios
en adelante, hasta el voltaje de alimentación, es decir, hasta 5 voltios. En su caso ideal, 0 y 5 serán 0 y 1, y estado lógico 1. Mientras que los CMOS, ¿sí?, tienen unos rangos mucho más pequeños. Por ejemplo, el 0 lógico va de 0 a 0.33 voltios. Y el 1 lógico va de 4.3 a 5 voltios. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, con los niveles de voltaje, pero en general, pues las compuertas son muy confiables, son muy precisas. Entonces uno generalmente está trabajando con rangos bastante precisos, por ejemplo, entre 0 y 0.2 voltios para el 0 y entre 4.6 y 5 en ambas pastillas, ¿sí? Los valores que se presentan acá realmente son los extremos, ¿sí? Son los, digamos, los valores eh, más bajos que se pueden conseguir, ¿sí? Pero en general las compuertas realmente dan unos voltajes bastante confiables. ¿Preguntas hasta allí? Muchachos, ¿preguntas hasta allí? No, nada, profe, todo melo, vamos bien. Bien. Ahora, aquí se presentan algunos de los integrados disponibles que están de las compuertas de las familias 74 y 40, o 7400 y 4000. Entonces acá tenemos, digamos, las referencias más comunes, ¿sí? Y que ustedes, si van a cualquier tienda electrónica, son las que se van a presentar. Y ya saben, es indiferente comprar CMOS o TTL, puesto que la forma como las vamos a poner a funcionar va a ser exactamente igual. Entonces tenemos, por ejemplo, la NOR para la CMOS de la 4001, la NAND, la NOT, la XOR. ¿Sí? Tenemos aquí las variantes 4001, 4011, 4069, 4070. Y por ejemplo, para los TTL, entonces la AND, la OR, entonces tenemos acá 7408, 7432, y en fin, entonces acá están, digamos, las básicas: NOR, NAND, NOT, XOR, OR, AND, ¿sí? Y obviamente las mismas, pero para TTL, la NAND, NOR, NOT, AND, OR y XOR, ¿sí? Son las pastillas básicas con las que se puede trabajar, tanto en TTL como en CMOS. Conclusión. Primero, la forma como se construye internamente. ¿Sí? Unos son con transistores bipolares y otros son con transistores unipolares. Uno permite mayor potencia que otro, sí, pero el otro consume un poco menos. Las velocidades son bastante altas para ambas familias y ya dependerá la cantidad de compuertas con las que se construye. Entonces van a tener, o el chip integrado va a estar en una categoría o un nivel de integración diferentes, ¿sí? Hasta desde 10 compuertas hasta 1.000.000 y de ahí en adelante, ya todo lo que se venga, ¿sí? Y antes de continuar, entonces, quiero que disfrutemos un momentico este pequeño video. ¿Me confirman si tiene audio? Un segundito. Aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados por lo que posiblemente sea el invento más revolucionario de los últimos 50. ¿Sí? ¿Bien de audio? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, disfrutemos. El video parece un poquito larguito, pero realmente es muy entretenido y bastante eficiente en la fabricación de los microprocesadores. Entonces, pongámosle harto cuidado y disfrútenlo, muchachos.
Aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados por lo que posiblemente sea el invento más revolucionario de los últimos 50 años. Está en los aparatos de televisión y sonido, en relojes, coches, teléfonos, semáforos y en casi todos los electrodomésticos de su cocina. De hecho, la mayoría de aparatos eléctricos de hoy en día usan uno. El aparatito en cuestión es, por supuesto, el chip de silicio. Hacer estas extraordinarias mentes electrónicas en miniatura es uno de los trabajos más complejos que nunca se han hecho. Así que, ¿cómo lo hacen? Texas, Estados Unidos. Aquí hay cosas grandes. Vacas grandes, botas grandes, sombreros grandes, bigotes grandes. Pero Texas también es el lugar de nacimiento de un milagro en miniatura, el chip de silicio. Y aquí en Sherman, 30 kilómetros al norte de Dallas, se encuentran las instalaciones de la fábrica MEMC. Aquí, en esta fábrica de aspecto extraño y futurista, se producen las láminas de silicio, que son la base de todos los microchips modernos. El silicio tiene propiedades especiales porque es lo que llamamos un semiconductor. Eso significa que, dependiendo de cómo sea tratado, el silicio puede conducir o bloquear la corriente eléctrica. Es esta propiedad lo que lo hace perfecto como soporte para los millones de diminutos transistores necesarios para hacer un microprocesador moderno. El problema es que como esos transistores son tan pequeños, la base de silicio sobre la que descansan tiene que ser totalmente perfecta. Llevó décadas perfeccionar el proceso de producción del silicio con una estructura monocristalina perfecta. Se empieza con silicio policristalino o polisilicio, que se calienta a 1420 grados Celsius dentro de un horno especial sellado. Este horno ha sido purgado con gas argón para eliminar el aire. El lago de silicio fundido que obtenemos se hace girar en un crisol. Entonces se introduce un cristal de silicio para que actúe como semilla. Este cristal tiene las dimensiones y la forma de un lápiz y gira en la dirección contraria. Mientras el silicio policristalino fundido se va enfriando, el cristal que actúa como semilla se va separando a razón de 1,5 milímetros por minuto. El resultado es un solo cristal de silicio que pesa unos 200 kilos y tiene un diámetro de unos 200 milímetros. El cristal es tan fuerte que soporta todo su peso con un solo hilo de 3 milímetros de espesor. Pero es muy quebradizo y ahora hay que cortarlo sin que se quiebre. Así que, tras varias pruebas con productos químicos y rayos X para comprobar su pureza y orientación molecular, se mete en una cortadora de lonchas de silicio. Esta sierra de cable de 10 toneladas usa una red de cables muy delgados que se mueven muy rápidamente para producir obleas de silicio que tienen solo 2/3 de milímetro de espesor y una pureza del 99,99999%. Pero una vez cortado, han quedado marcas microscópicas en la superficie, así que hay que pulirlas mediante un proceso llamado labrado. Pero incluso después de pasar por esta moderna pulidora, las láminas no están suficientemente lisas, así que hay que pulirlas otra vez, ahora mediante un proceso químico. El resultado son obleas de silicona con una superficie de rugosidad inferior a 0,1 nanómetro. Ya completamente pulidas, ahora por fin están listas para empezar con el diseño del circuito. Colocar millones de transistores sobre estas pequeñas láminas es el trabajo que hacen los fabricantes de chips como Texas Instruments. En 1958, el inventor del circuito integrado, Jack Kilby, consiguió poner un solo transistor en su diseño. Hoy la última generación usa casi 1.000 millones de transistores y según la ley de Moore, ese número se duplica cada 2 años.
Pero cuantos más intentan poner en cada diseño, más pequeño tiene que ser el transistor. Hay más de 250 millones de transistores en este diseño. Alguien tiene que hacer que encajen en esto. Trabajar a esta escala microscópica representa un gran problema para los fabricantes de microchips. Cuando un transistor tiene una anchura de solo una 10.000ª parte de milímetro, la mínima partícula de polvo puede causar el equivalente electrónico a un descarrilamiento. Así que antes de que los trabajadores como Dane Bailey se pongan a trabajar en la fab, debe ponerse el disfraz de conejo. Para nosotros, fab quiere decir fabricación. Aquí hacemos los microchips. Empezamos con las láminas de silicio y las hacemos pasar por una multitud de pasos en el proceso de fabricación. Para el producto que sale de aquí, un procesador de señal digital, solemos realizar unos 1500 pasos diferentes en el proceso de fabricación, de principio a fin. El proceso de fabricación se lleva a cabo en una habitación limpia de clase 1, con casi 18.000 metros cuadrados. Gracias a 12.000 toneladas de equipos de aire acondicionado, el aire de esta habitación es 1000 veces más limpio que el de un quirófano. En realidad hay menos de 3.500 partículas por metro cúbico de aire, tan pocas como es posible, ya que una sola partícula que aterrice en una zona puede destruir un chip. Para que se hagan una idea de la limpieza de esta habitación, el simple hecho de caminar produce unos 5 millones de partículas por minuto. Para evitar que los trabajadores que producen polvo aún sin saberlo sean una fuente de contaminación, estas máquinas llamadas FOUP mueven los paquetes de obleas a través del complicado proceso de construcción. El problema central es miniaturizar los diseños complejos para imprimirlos luego en las láminas. Eso se consigue mediante un proceso llamado fotolitografía. Primero, se cubre la lámina con productos químicos fotosensibles que se endurecen al exponerlos a la luz ultravioleta. En habitaciones oscuras se hace pasar la luz a través de una imagen del diseño y luego a través de una lente para miniaturizarla y finalmente sobre la lámina. Cuando se quita el producto químico, el diseño permanece como si de una imagen fotográfica se tratara. Pero para colocar todos los componentes sobre la lámina hay que hacerlo capa a capa, como los pisos de un rascacielos en miniatura. Para completar el trabajo, los FOUPs hacen que las láminas completen el mismo ciclo hasta 40 veces, repitiendo el proceso de grabado fotográfico para cada nueva capa. Algunas capas se calientan a alta temperatura. Otras se someten a ráfagas de plasma ionizado, otras se bañan en metales. Cada tipo de tratamiento cambia las propiedades de una capa determinada y poco a poco forma parte del rompecabezas construyendo el diseño del chip. Las láminas terminadas de silicio llevan hasta 1000 microchips diferentes y más de 4 billones de componentes de circuito. Ahora solo hay que cortar y recortar, y el largo camino entre ser arena y una placa de circuito habrá terminado. Lo que antes era un montón de arena sin ningún valor, ahora puede cambiar de manos por un precio de 10.000 euros el gramo, y también puede calcular los 1000 primeros decimales del número pi en un abrir y cerrar de ojos. El poeta metafísico William Blake afirmó que podía haber un mundo en un grano de arena. Pero si mirara otra vez hoy, estaría mucho más sorprendido al descubrir 1000 millones de diminutos transistores. Que va colocado sobre una tarjeta electrónica. Preparar el chip para su instalación en la tarjeta es una operación delicada y de precisión. ¿Lo seguimos viendo? Paramos ahí. ¿Cuánto dura el video? 14 minutos, faltan 5. Toda la clase prácticamente. Sobre todo. Terminémoslo, profe. Está chévere. Sí, está bueno. Listo, terminamos lo ves. Los científicos crearon el primer ordenador en 1937, pero solo sabía álgebra.
El primer ordenador multiusos se creó en 1946 y era tan grande como 20 frigoríficos. En los años 50, los transistores sustituyeron a los voluminosos tubos de vacío. Después, los circuitos integrados sustituyeron a los transistores. Pero el mayor avance llegó en 1971 con los microprocesadores. Todos los componentes de un minúsculo chip hacen posible el ordenador personal actual. Todo comienza con un cuadrado de cerámica llamado sustrato. Sobre él irá el microchip. Una máquina aplica a la superficie del sustrato una capa de fundente, un agente químico que lo deja pegajoso y que sujetará el microchip hasta que esté soldado. En estas instalaciones se reciben los microchips ya hechos, con todos los circuitos en su sitio. Se coloca un microchip sobre cada sustrato. Una luz infrarroja guía a la máquina para colocar el chip en el lugar correcto. Se toma una muestra de la cadena de montaje para verificar la posición con un microscopio. El siguiente paso es la soldadura, en un horno a 365 grados. El calor funde las diminutas gotas de estaño del chip, uniéndolo al sustrato. A continuación se prepara todo para soldar una tapa de aluminio sobre cada microchip. La tapa tiene dos funciones: proteger el chip y disipar el calor que éste genere. Un brazo robótico coge 4 tapas de cada vez y las coloca sobre los microchips. A continuación pasan al horno de soldadura, donde estarán durante 1 hora a 150 grados centígrados. El siguiente paso es crear las conexiones eléctricas que conectarán el microprocesador con la tarjeta electrónica del ordenador. Todo comienza con unas diminutas piezas cilíndricas de estaño llamadas columnas. Un cedazo gigante hace vibrar las columnas mediante succión hasta que caen por los agujeros y se alinean de forma vertical para que puedan unirse al sustrato. Una máquina extiende una gruesa pasta adhesiva y después pega las columnas desde abajo. Se coloca el chip que lleva el sustrato sobre las columnas empastadas. El resultado es un microchip con 1000 conexiones. Para conseguir más conexiones, se usan bolas de estaño en lugar de columnas, porque las bolas son más robustas y fiables. También ellas pasan a través de un cedazo de succión, solo que en lugar de con pasta se pegan con fundente, el mismo agente químico pegajoso que se utilizó antes para fijar el microchip sobre el sustrato. El microchip, una vez terminado, pasa por un baño de agua y disolventes para eliminar cualquier sobrante de fundentes o contaminantes. La última parada es el control de calidad, que incluye 12 horas en un horno a 140 grados centígrados. Desde aquí, el microprocesador pasa a otra fábrica,
donde lo soldarán a una tarjeta electrónica. El pequeño cerebro ya está listo para ponerse a trabajar. Listo, muchachos. Ahí un poquito como de cultura sobre este tema. Me parece muy, muy bacano. Cada uno de esos procesos y de los subprocesos realmente es una cosa impresionante. A tal punto que uno se pone a ver y antes estos equipos salen medio baratos. Sí, porque vea los equipos y el desarrollo en procesos que implica hacer un microprocesador, obviamente como los hacen en masa, sí, en serie, pues realmente es, eh, pues ya el costo es mucho, pues muy inferior a lo que podría salir desarrollo de uno. Pero si ustedes notan los equipos, la precisión, sí, y es una cosa de otro nivel. ¿Sí? Y esto ha permitido pues, el desarrollo de los procesadores actuales, ustedes saben, bastante poderosos y pueden ejecutar cientos de funciones, miles de funciones en, en instantes de microsegundos, nanosegundos ya en este momento. ¿Sí? Entonces, era algo ahí como para compartir. Retornando a algo más terrenal, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a trabajar inicialmente son con estas compuertas básicas. Y ya lo había dicho, no importa si son TTL o CMOS. Obviamente, si logramos estandarizar, trabajar con uno, pues vamos a evitar problemas de pronto de compatibilidad en algún voltaje o en alguna señal. Sí, pero sabemos pues que tampoco van a generar problemas si los combinamos. Ahora, cada elemento o cada una de esas tarjeticas tiene algo que se llama la tabla de la verdad. Sí, y no solo estas tarjeticas, ya la combinación entre ellas va a tener la tabla de verdad adicionalmente. Entonces dice, la tabla de verdad es una representación gráfica de todos los valores que puede tomar la función lógica para cada una de las posibles combinaciones de las variables de entrada. Entonces, la tabla de verdad simplemente nos da, o sea, si uno tiene 2, 3, 5, 10 entradas, ¿cómo va a ser la salida con respecto a todas las combinaciones de esas entradas? Entonces, es un cuadro formado por tantas columnas como variables tenga la función, más la de la propia función, y tantas filas como combinaciones binarias sea posible construir. El número de combinaciones posibles es 2 a la n, siendo n el número de variables. Así, si tenemos dos variables, a y b, tendremos 2 a la 2, 4 combinaciones binarias, es decir, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Entonces, dependiendo la cantidad de variables, pues nosotros vamos a construir la tablita de la verdad. Por ejemplo, tenemos acá, dada la función f igual a más b, hemos de construir la tabla de verdad. Entonces tenemos la función, es decir, la salida. F, como es la función, es simplemente la salida. ¿Sí? Y va a depender de dos parámetros, A y B. Es decir, que como tenemos una salida y dos entradas, vamos a tener tres columnas. ¿Sí? Y como tenemos dos variables de entrada, pues vamos a tener 2 a la 2 combinaciones. Entonces, si ustedes notan acá, entonces tendremos 4 filas de resultados. Sí, obviamente la fila, la primera, sí, siempre va pues indicando cuál es la identificación de cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace?
Entonces tenemos dos variables, A y B, y luego necesitamos dos columnas y la de la función. Entonces A, B y la función o salida. Y al tener dos variables, las combinaciones que podemos hacer son 2 a la 2 combinaciones, son 2 a la 2, 4 combinaciones. Es decir, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, 2 a la 3, serían 8. Entonces tendríamos 8 filas, ¿sí? Y como sería 2 a la 3, necesitaríamos 3 bits. Es decir, que se podrían formar no 0, 0, sino 0, 0, 0, no 0, 1, sino 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, dependiendo el número de variables, ¿sí? Va a ser también el número no solo de filas, sino también de columnas. Porque, por ejemplo, 2 a la 3, entonces ya tendríamos A, B y un tercer parámetro C, además de la salida. Y ¿cómo se da la salida? Pues simplemente formando el álgebra acá, que aún no hemos visto, esto es un pequeño ejemplo, ¿sí? Luego ya vemos bien el álgebra de Boole, sí, realmente luego es la próxima clase. En la próxima clase vemos ya todo lo que son estas funciones, pero por el momento, 0 más 0, 0, 0 más 1 o 1 más 0, sin importar, nos dará 1, y mayor razón si sumamos dos señales. La suma es totalmente equivalente a la función o lógica, la OR. Es decir, que si al menos hay una señal en 1, la salida será un 1. Entonces, por ejemplo, acá, 0 o 0. ¿Hay alguna en 1? No, entonces la salida es 0. A o B están en 1. Sí, B está en 1. Entonces la salida será 1. A o B, ¿alguna de las dos está en 1? Sí, 1. Entonces 1. Y A o B, ¿están en 1? Sí, ambas. Entonces con mayor razón es un 1. ¿Sí? Con A o B que estén en 1, la salida será un 1, equivalente a la suma de ellas. Eso uno lo puede hacer. Obviamente por la suma, por la función algebraica va a ser mucho más simple. Vamos a ver el álgebra de Boole el día jueves y vamos a notar que basado en unas reglitas, realmente uno puede descifrar cualquier tipo de combinación. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Aló, aló, aló. No, profe, todo bien. Estamos bien, estamos bien. Perfecto. Igual Y uno hace entonces, ¿sí o no? ¿señor? También. ¿Cómo? Igual nos vamos a tirar los ejemplitos también, ¿sí o no? Para entenderlo así bien brutal y todo. Por supuesto, ¿no? Es que esta es solo la introducción. Se nos viene un arduo trabajo con todo esto. ¿Sí? Te nos dice. Ya vamos a empezar, entonces, probablemente con la parte física de toda esta electrónica digital, que son las puertas lógicas. Estas puertas lógicas son operadores lógicos que nos permiten realizar las operaciones del álgebra de Boole. ¿Sí? Lo que vamos a ver el jueves. Se encuentra dentro de los circuitos integrados denominados SSI, Short Scale Integration, llamados así porque integran dentro hasta 10 puertas lógicas. Entonces, cualquiera de esos elementicos, si ustedes notan, dentro de cada chip o dentro de cada compuerta, hay, por ejemplo, en este tenemos 4 NOR, 4 NAND, por ejemplo, aquí este tiene 6 NOT, ¿sí? Entonces, internamente realmente hay una cantidad de puertas como tal, pero todas inferiores a 10 puertas. ¿Sí? Entonces, por eso está dentro de esta escala. La más importante se muestra en la siguiente tabla, las más importantes. Entonces tenemos acá el tipo de puerta, la equivalencia en varios símbolos, la equivalencia eléctrica, el equivalente eléctrico, ¿sí? El símbolo ANSI y el símbolo lógico tradicional. Y propiamente la tablita, la verdad. Entonces empecemos. Por ejemplo, la puerta NOT. La puerta NOT simplemente
es como si fuera un switch normalmente cerrado. ¿Sí? En su equivalencia en ANSI, simplemente tenemos un cuadrito con una bolita al final. No sé si logran ver la bolita. Esa bolita indica negación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ingresa una señal A y pasa por esa negadora, simplemente va a salir A negada. Y tenemos el símbolo con el que nosotros vamos a seguir trabajando, el símbolo tradicional lógico, que es simplemente el triangulito, ¿sí? Con una bolita al final. Esto es simplemente el símbolo de la puerta NOT. Entra A y sale A negada. ¿Qué quiere decir eso ya en estados lógicos? ¿Sí? Si ustedes ven acá, entonces tenemos la tablita de la verdad, ¿sí? Donde A es la entrada, X la salida, ¿sí? Y entonces simplemente la salida va a ser A negado. Entonces, si entra un 0, si A vale 0, entonces la salida será negado, entonces nos dará un 1. Y viceversa, si en A hay un 1, la salida se convertirá en 0. ¿Sí? Una negadora básica simplemente invierte el valor lógico le llega. Todos los ceros los convierte en 1, todos los 1 los convierte en 0. ¿Sí? Ahora tenemos aquí la puerta lógica OR, ¿sí? O la O lógica. Tenemos que su equivalencia eléctrico es como si fueran dos switches en paralelo. ¿Qué ocurre con la corriente? La corriente, por ejemplo, viene por este lado y llega a este punto. Y tiene dos caminos, ¿sí? El de arriba o el de abajo. De arriba o el de abajo, ¿sí? Cualquiera de los dos que se active permitirá el flujo de esa corriente, ¿sí? Si se activa el de arriba, la corriente se va por arriba. Si se activa el de abajo, la corriente se va por abajo. Si se activan los dos, él se irá por ambos caminos, pero convergerá a uno solo. Entonces, como si fuera el mismo camino, ¿sí? Pero entonces, la OR es que tiene, o se puede ir por arriba, o por abajo, o por los dos, ¿sí? Tenemos el simbolito ANSI, simplemente como un comparador. Entonces, A y B entran como variables de entrada a la OR, entonces lo que genera es A o B, traducido como una suma. ¿Sí? Como lo vimos acá, cualquier valor que sea 1 sumado a cualquier otro valor nos dará como resultado un 1. Nos genera la función algebraica A más B. ¿Sí? Pero ya ese realmente es el símbolo que nosotros vamos a seguir trabajando, el símbolo tradicional, ¿sí? Y simplemente es como este pequeño, ¿cómo decirlo? ¿Qué figurita ven ustedes ahí? Esta curvita, ¿sí? La curvita, pero tiene algo muy, digamos, exclusivo, y es la curvita al inicio. Si notan, acá no es plano, sino que tiene una pequeña curva, ¿sí? Muy diferente a los otros símbolos, por ejemplo, al de la AND, que es una línea recta. La OR tiene esta pequeña curvita acá para diferenciarla de esta otra compuerta que es la AND. Y ahí ya vamos a seguir viendo los otros casos. Pero la OR es la que tiene la pequeña curva al inicio, ¿sí? Haciendo la tablita de la verdad, pues ya habíamos visto, tiene una entrada A, una entrada B y una salida, ¿sí? Y dependiendo de la combinación entre ellos, la salida tendrá un valor. Ya sabemos, si cualquiera de los dos, A o B o los dos, tiene un 1, su salida dejará conducir o su salida estará en 1. Acá tenemos, por ejemplo, si es 0 y 0, quiere decir que los switches están abiertos. Entonces ninguno conduce, entonces es 0. Y de ahí en adelante, cualquiera de los dos, o los dos si conducen, a la salida habrá corriente, es decir, uno lógico.
Entonces 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 1. ¿Sí? Con cualquiera de los valores, sea A o sea B o sean los dos, dejará conducir. Bien, esa como compuerta OR. Ahora vamos a ver la compuerta AND, es decir, la ilógica. ¿Sí? Corresponde a elementos o a switches simplemente en serie. Aquí sí ya la condición es un poco diferente, puesto que la corriente viene por acá. Si A se cierra, la corriente puede seguir, pero si B no se cierra, la corriente quedará ahí atrancada, ¿sí? Y entonces nunca tendrá una salida. La única forma para que la corriente fluya, ¿sí? Es que A y B estén cerrados. Activos o en uno. Entonces, A y B. ¿Sí? Con el símbolo ANSI, simplemente es un bloque con el símbolo ampersand, ¿sí? Y entonces nos dice que A y B es lo mismo que tener la multiplicación de A y B, de A por B. Quiere decir esto, que solo la única forma de que esto dé un 1 es que todos los elementos sean 1. Se puede tener 10 entradas, pero si tan solo una de ellas vale 0, la multiplicación de todas las demás por 0 va a ser 0. Entonces, la única forma que sea un 1 es que todas sean 1. El símbolo tradicional es simplemente este tipo de bombillito, sí, pero con la entrada recta. Recuerden, diferente a la entrada curva de la OR. La tablita de la verdad, pues como es una señal serie, ¿sí? O una AND lógica, ¿sí? Quiere decir que para que la salida sea 1, todas las entradas deben ser 1. Entonces, 0 y 0, 0. 0 y 1, 0. 1 y 0, 0. 1 y 1, ahí sí es 1. Cualquier número multiplicado por 0 dará 0. ¿Sí? Entonces, la única forma de que sea 1 es que todas las entradas sean 1. Y empezamos a tener aquí algunos casos especiales, ¿sí? Por ejemplo, la puerta, la XOR o OR exclusiva, ¿sí? Exclusive OR. Esta es una combinación, digamos, de switches, donde cuando los elementos son iguales o las entradas tienen el mismo valor, sean 0 o sean 1, ¿sí? Si las entradas tienen el mismo valor, la salida será 0. Y si las entradas tienen diferentes valores, la salida será 1. ¿Sí? Esa es la XOR exclusiva. Nos dice que el simbolito ANSI es cuando el poquito vale 1 igual a 1. Y se da por la suma entre A más B, pero el más tiene ese circulito rodeándolo, ¿sí? O el más está dentro de un círculo. Esto quiere decir XOR. Y la XOR, el símbolo tradicional simplemente es el de una OR normalita, pero con una doble curva al principio. ¿Esto qué nos implica? Simplemente una XOR. Y entonces, si los valores son iguales, la salida será 0. Y si las entradas son diferentes, entonces la salida será 1. ¿Sí? Como se ve acá. Valores iguales, 0, 0 o 1, 1, generan 0. Y valores diferentes generan 1. Y esto es igual, si se resuelve este equivalente eléctrico, entonces será igual a la función A por B negada más A negada por B. ¿Sí? Esto conforma una XOR exclusiva. Adicionalmente, podemos encontrar, por ejemplo, puertas NOR, es decir, OR negadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos simplemente sistemas, bueno, equivalente de la OR es como tener
en serie, pero normalmente cerradas. ¿Sí? Es decir, que la NOR pasa de ser paralelo a ser serie. Y fuera de eso, negadas. ¿Sí? Entonces simplemente son equivalencias. ¿Sí? Más allá de las equivalencias, me interesa mucho más el símbolo tradicional. ¿Sí? El símbolo tradicional de la NOR, entonces es la OR normalita con la bolita negada, como si fuera una NOR. ¿Sí? Esa bolita es simplemente negación. Entonces, A más B acá, y como la salida es negada, por eso tiene esa barrita en la parte superior. Entonces, A o B, pero negada. Lo que traduciría aquí tener una OR normalita y su salida la negara. ¿Qué implica esto? Que si, por ejemplo, cualquiera se activaba, su salida era 1 y negada, ahora será 0. Entonces, lo podemos ver acá, que si las dos son 0, ahora se convierte en un 1. Y con cualquiera que se active, ahora será 0. ¿Sí? La NAND se analiza exactamente igual, excepto que después de hacer la AND normalita, se niega el resultado. Es decir, que para esto, cualquier combinación donde haya un 0 se convierte en un 1. Y donde todas las entradas sean 1, se convierte en un 0. Y tenemos acá la XNOR o NOR exclusiva. ¿Sí? A diferencia de la XOR, donde cuando los valores son iguales da 0, aquí cuando los valores son iguales genera la salida un 1, cuando los valores son diferentes la salida es simplemente un 0. Bien, y tiene cada una su función matemática allí mostrada. ¿Preguntas hasta allí? Perfecto. No, profe. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Todos tienen Proteus? Listo, vamos a abrir Proteus, por favor. Vamos a abrir Proteus. Profe, nosotros no. Es que estamos en la U y en la sala donde estamos, no, los computadores no tienen Proteus ni nada de eso. Listo, menos mal si instalan un minutico. Sí, en la plataforma, en la plataforma, vamos a ver si yo les dejé el link. Sí, señor. Ahí en la plataforma está el link para el Proteus 8.9. ¿Sí? Eso instala en 5 minutos, entonces, por favor, descárguenlo e instálenlo. Listo, profe. Ya lo tengo. Excelente. Se lo publicó hace días, no, hace tiempo. Sí, Había, 23 de agosto. desde el semestre pasado. Eh, Listo. Ah, listo, Entonces, profe. arranquemos. No, no va a ir tan rápido y va a ser fácil pues que se desatrase. ¿Sí? Si lo descargan, eso solo tiene un solo archivo. Es next, 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 next. Y eso ya se autocraquea. Ya instala todas las librerías. Absolutamente todo. ¿Sí? Y la licencia está hasta el 2031. Está listo. Para los que sí lo tienen, entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Entonces nos dice, ejercicio, monta y simula en el software Proteus y comprueba la tabla de la verdad. Para ello utiliza el circuito 7432 que contiene 4 puertas lógicas OR de 2 entradas y utilice LEDs para indicar los estados de entrada y salida. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comprobar la compuerta lógica OR y nos propone el 7432. Si ustedes se vienen un poquito más para atrás, acá 7432 es una OR
y tiene estos pines de acá, donde BCC, claro que para todas las compuertas, indiferente de su referencia, GND siempre está en el pin 7, ¿sí? Pin 7 para GND. Y el pin 14 va a ser el BCC, ¿sí? O enlacemos el BDD, pues que sabemos que es superior a 5 voltios, entonces como es diferente de 5, ya no es llamado BCC, sino BDD, ¿sí? Entonces se puede alimentar hasta 18 voltios. Y si nos venimos y nos enfocamos aquí en la 7432, entonces, inclusive lo voy a hacer, 7432. Entonces, si nos fijamos, tiene 4 compuertas OR, ¿sí? Y las entradas, por ejemplo, si nos fijamos acá en esta primera compuerta OR, las entradas son el pin 1 y el pin 2. Y el pin 3 es simplemente la salida, ¿sí? La siguiente compuerta, 4 y 5 entradas, 6 salida, 9 y 10 entradas, 8 salida, y en la última, 12 y 3 entradas, 11 salida. Obviamente hay que tener cuidado con los pines, porque no todos son consecutivos. Sí, entonces vamos a montar, obviamente, este elementico en Proteus. Internamente, claro que esa es una pequeña tareita. Si ustedes van a armar una compuerta OR a punta de transistores, la van a simular. Pero eso es muy sencillo. Sí, realmente encuentran el esquema, ¿sí? de cualquier compuerta en cualquier libro o en internet. ¿Sí? Internamente ellos están realizados o están hechos con transistores. Entonces cada una se puede modelar con solo transistores y resistencias. Bueno, y diodos también. Bien, pero por el momento, entonces vamos a hacer el montaje. Y aquí hay un pequeño recorderis, ¿sí? Dependiendo, bueno, nos dice que utilice LEDs para indicar los estados de entrada y salida, ¿sí? Y el voltaje de los LEDs dependerá del tipo de LED o del color del LED, ¿sí? Por ejemplo, hay rojo común, rojo de alta luminosidad, amarillo, verde, naranja, blanco brillante, azul y azul, pero de 430 nanómetros, ¿sí? Estos, cada uno tiene un voltaje diferente. ¿Qué implica eso? Que dependiendo el tipo de color va a consumir mayor voltaje, entonces hay que ponerle una resistencia de diferente valor, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues la resistencia limitadora, es decir, la resistencia de protección de un LED, se da por la formulita, simplemente el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED sobre la corriente del LED. Y entonces les dejo una última tablita donde nos muestra las diferentes consumos o corrientes de los LEDs. Entonces, por ejemplo, el rojo consume 10 miliamperios, igual que el verde, el amarillo, el naranja y todos, excepto el hiperrojo, el hiperverde, el azul difuso y el rojo y el verde se dicen difusos, consumen 20 miliamperios. Y también depende de la cantidad de la luminosidad, ¿sí? Estos son candelas. Entonces, por ejemplo, el rojo genera hasta 1.25 milicandelas, ¿sí? Por ejemplo, acá, el hiperverde genera 300 milicandelas. ¿Y en qué varían? También en su tamaño. Por ejemplo, el rojo de arriba y el rojo de abajo, pues parecen ser iguales, pero el consumo es diferente. ¿Por qué? Porque simplemente los diámetros son diferentes. Un LED es mucho más grande que el otro. Por ejemplo, el rojo de arriba es de 3 a 5 milímetros, o 3 y 5 milímetros, mientras que el de abajo son de 10 milímetros. Todos esos factores afectan la capacidad de luz que generan, ¿sí? Y el consumo al que se aplica. Dependiendo de ese consumo, dependiendo del voltaje del color, ¿sí? Entonces ustedes necesitarán diferentes resistencias limitadoras. En general,
según los cálculos, dan en un rango entre 280, 260 ohmios y 440 ohmios. Entonces, realmente uno estando entre ese rango y obviamente de ahí para arriba, entonces se protegerán perfectamente los LEDs. Si la resistencia ya es muy grande, simplemente que él no le alumbrará como debe, pues no dará la capacidad lumínica máxima. Sí, pero pues la recomendación es nunca estar por debajo de esa resistencia, porque ahí sí le llega mayor corriente o mayor voltaje y el LED se nos pueden dañar. Bien, entonces vamos a hacer los montajes. Chachos, ¿cómo van los que están descargando e instalando? Aló, aló, aló. Juanca, ¿quiénes son los que están en la U y están descargando? Creo que me habló, pero sonó por allí lejos. Bueno, entonces bueno, vamos a abrir un nuevo proyecto. Profe, estamos pues Alejo, Mafe y yo. Listo, y ninguno de los tres tenía Proteus y ya lo pudieron descargar. Profe, lo estamos logrando instalar en los computadores acá. Pero a mí me pide un coso. Yo creo que Sí, pues tienen muy que bien. tener un permiso, pues de ahí de la U. Por eso les pide clave. Bueno, entonces, por el día de hoy, pues entonces miremos esto y ya. Y eso, ¿por qué no llevaron sus computadores? Complicado, ¿solo tienen de escritorio o qué? Si alguien me está hablando, está por allí, se escucha lejos, lejos, lejos. ¿Se escuchamos? No es que tienen que hablar acá. Profe, ahora sí nos escucha bien. Sí, sí, ahora sí. Profe, nosotros tenemos computador, sino que no lo trajimos porque el internet de la universidad siempre es como medio suave, pero pues ya ahora que estuvimos probando el internet ya está súper bien, entonces sí podemos tener los computadores. Ya para la próxima traemos nuestros computadores. Claro, hay dos cosas. La primera es que como no hay gente en la U, pues el Wi-Fi funciona muy bien. Oh, Y lo segundo es profe, que si es estamos por en ese cable, wifi hasta para jugar. no, y lo segundo es que si es cableado, su internet hasta mejor que el de la casa. No, sí, obvio, es que sí, profe. Entonces, listo. Entonces vamos a poner cuidado, muchachos. Listo, Entonces profe. creamos un nuevo proyecto. Yo le voy a poner, por ejemplo, OR. Le voy a poner comprobación. ¿Sí? Voy a dejarle todo por defecto. Next, 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 finish. Y estoy aquí ya en la forma. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Hagámoslo, digamos, de diversas formas. La primera con switches normales. La segunda y la tercera, hagámoslo con resistencias pull up y pull down, ¿sí? Y hagamos una cuarta con una herramienta que tiene ahí, que son los Logic State. Entonces realmente lo vamos a comprobar de 4 formas, ¿sí? Vamos a empezar con la primera, con la más básica. Entonces vamos a darle simplemente acá en el buscador y vamos a buscar la referencia, que si ustedes bien la recuerdan, 7432. Entonces solo con escribir 7432, él nos debe referenciar que es una compuerta OR. Entonces, vamos a darle doble clic a la compuerta para que no lo muestre, no lo guarde acá. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar, por ejemplo, resistencias. Entonces, voy a buscar la res. Vamos a necesitar LEDs. Entonces, voy a ponerle LED y busquemos. Bueno, aquí están todos los LEDs, ¿sí? Que amarillo, rojo, verde, vamos a seleccionar rojitos, ¿sí? LED red, y vamos a hacer el primer montaje simplemente con switches normalitos, ¿sí? Obviamente como necesitamos cambiar estados o conmutar estados, no nos sirve este primer switch normalito.
El switch que nos sirve simplemente está un poquito más arriba, ¿sí? Es el Profe, SPDT, ¿sí? ¿No? ¿Aló? es que tengo que ir a tanquear y la bomba me queda lejos, entonces yo voy a ir saliendo. Sí, usted me disculpa, ¿se enoja o qué? No. De una, pues se atrasa ahí con el video. Tranquilo, profe, listo. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. De una, cuida. Listo, muchachos. Entonces, si ustedes notan acá la, la descripción nos dice que hay dos SPDT, pero hay uno que es de acción, este latch es enclavada, ¿sí? Entonces hay uno de acción enclavada y hay otro de acción momentáneo. Acción momentáneo es como si fuera un pulsador. Lo que necesitamos es que quede enclavada, entonces vamos a seleccionar el switch, pero el de acción enclavada, el de latch action. Entonces, doble clic y ya con eso tendremos todo, ¿sí? Para el primer montaje. Entonces vamos a iniciar. Vamos a colocar, entonces, obviamente, la compuerta. Para la salida de la compuerta, entonces vamos a poner una resistencia. Esa resistencia, ¿de cuánto debe ser? Dependiendo el tipo de LED. Entonces vamos a ponerle el LED, ¿sí? Y si ustedes notan, y le damos doble clic al LED, nos dice que tiene un voltaje de 2.2 voltios y consume 10 miliamperios. Si la salida es ideal de la compuerta, de allí saldrán 5 voltios. ¿Sí? De acá saldrán 5 voltios. Por lo tanto, ¿de cuánto debe ser la resistencia limitadora? 280, profe. 280. Perfecto, pues simplemente, como nos decía ahorita la formulita, muchas gracias. Me habló Charlie. Sí, profe. Listo, entonces es voltaje de la fuente, que es 5 voltios, menos voltaje de LED, que nos decía 2.2. 2.2 fue que decía ahí internamente. Sí, profe. Listo. Y esto dividido 10 miliamperios, entonces nos da una resistencia de 280 ohmios. Perfecto. Entonces, resistencia de 280. Listo. Ahora nos venimos para acá, para la parte de las entradas. Aquí ya tenemos entonces configurada la salida con un LEDcito, obviamente de ir a tierra. Sí o si no, nunca hará nada. Y lo que vamos a poner simplemente son la conmutación de entradas. Entonces vamos a poner dos switches. Bien, y acá tenemos una entrada, dos salidas. Necesitamos dos entradas. Entonces lo único que hacemos es, antes de colocarlos, o los seleccionamos y le damos girar con la tecla más o con la tecla menos, como lo quieran hacer. Y simplemente una va a ir a la entrada 1 y la otra va a ir a la entrada 2. Bien, ambas se deben poner, obviamente, entonces vamos a conmutar entre tierra, es decir, 0 voltios, y 5 voltios, es decir, 1 lógico. Entonces nos vamos a venir, vamos a ponerle una tierra. ¿Sí? Yo voy a suponer que la tierra simplemente es el pin 2. ¿Sí? Entonces ahí ambas señales estarían a 0 lógico. ¿Sí? Y simplemente voy a finalizar con la señal de 5 voltios. ¿Sí? Entonces una señal de 5 voltios.
3 veces C de 5 voltios. ¿Sí? Y simplemente la distribuyo entre pin superior del uno y pin superior del otro. Bien. Finalmente, voy a poner también los LEDs indicadores para los estados. Entonces voy a poner LEDcito. Creo que me estoy saliendo ya mucho de acá. Bajarle un poquito. Listo. Y entonces, para estos 5 voltios, entonces requiero de conexión. Voy a poner, la resistencia puede ir antes o después, es indiferente. ¿Sí? Bueno, vamos con el mismo 280. Y pues obviamente debe ir a tierra. Listo. Y en la parte inferior hacemos lo mismo. Listo. Aquí ya tendríamos el montaje. Lo vuelvo más compactico, me quedo muy grande. Listo. Allí ya habremos terminado el montaje. Me informan cuando ya lo hayan terminado. Profe, la resistencia de abajo queda de 10K. Ah, no, no, gracias. No lo había cambiado. Muchas gracias. No, no. Como el LEDcito es el mismo, la resistencia la misma. La creación descripción dinámica de las cuentas del básico del texto. ¿Qué se está leyendo? Que estamos de la por eso la regla de la ciencia es lo que dice. La otra relativo, sí. O sea que la otra apenas tiene cualquier pues claro. ¿Listo, muchachos? ¿Ya lo completaron? ¿Falta alguien por completarlo? Perfecto. Entonces, entonces simplemente le vamos a dar a la simulación que inicia. ¿Y qué ocurre? En este momento, ambas entradas están a tierra. ¿Sí? Es decir, ambas entradas están en cero.
Y pues obviamente entonces, como es una OR, ninguna de las dos está activa, entonces la salida estará en cero. ¿Qué pasa? Con cualquiera de las dos que yo conmute, dejará conducir, puesto que la señal puede ser del switch 1 o del switch 2, tal cual como vimos acá en el análisis, en la tablita de la verdad. ¿Sí? La OR sea o la primera señal o la segunda señal o las dos, activará la salida. Entonces, hagámoslo. Activamos uno, ¿sí? Tenemos que enciende obviamente el LED indicador en la parte superior y la salida también se nos activa. Obviamente es indiferente si pone antes o después la resistencia limitadora del LED. Si las conectamos, la salida deja de procesar. ¿Qué pasa si activamos la segunda? Nuevamente, dejará como el estado lógico es 1, ¿sí? O es la segunda entrada o la primera entrada y deja conducir. ¿Sí? ¿Y qué pasa si enciendo las dos? La salida seguirá siendo igual 1, puesto que la salida tendrá 1 lógico con cualquiera de los dos estados, estado 1 o estado 2. ¿A todos les funcionó? A mí me funcionó. Perfecto. ¿Y los demás compañeros? ¿Bien? ¿Aún no terminan? ¿Resto de compañeros? Listo. Don Alejo Ramírez, ¿cómo le quedó su montaje? Profe, nosotros lo hicimos con Mafe. Es que solo pudimos instalar uno, entonces pues Ah, nos quedó bien. Está funcionando full. listo, pero funcionó. Listo, bien. Sí, Profe, profe, perfecto. perfecto. Bien. Entonces fue Alejo, Mafe y Juan. Charlie ya dijo. Y así, Por ejemplo, Juan Castudillo, ¿cómo les funcionó? Estoy ahí, bro. él también está acá, profe. Profe, él está acá, estamos Sí, los profe, cuatro. Omar, y todo el mundo está grabando con nuestro computador. ¿Cómo? Todo el combo estaba con un solo computador. Sí, profe, Sí, porque en los computadores de acá no se puede instalar. Sí, fue Es falta que eso. yo sí traje el portátil, entonces en ese estamos trabajando. Pero todo se Muy lo bien, copié. Mafe. Déles cachetada a cada uno, por favor. Profe, que sí. No, muchachos, entonces hagamos una cosa. Si ya son las 10:45. Van a investigar, por favor, eh, lo siguiente. Inclusive les voy a poner acá para ya subir las diapositivas, que creo que todavía no la había subido. ¿Sí? Resistencias. Configuración de resistencia. ¿Ustedes han manejado o han escuchado las configuraciones pull up y pull down? ¿Para qué se usa No, cada una? Para asegurar el 0 y el 1 lógico. No, profe. no. No, Que sí, listo. En circuitos, ¿sí? Realmente para cualquier aplicación electrónica es necesario que los sistemas realmente, mientras no estén funcionando, generando algún tipo de señal, realmente se asegure que estén en cero, ¿sí? A veces las altas impedancias o las meras reactancias de los elementos hacen que estos generen algún tipo de voltaje, ¿sí? Si uno no los asegura en cero, el sistema no los va a poder procesar. Por ejemplo, hay un gran problema con Arduino cuando uno no asegura el cero en cualquiera de los pines, ¿sí? Porque como no se le asegura la tierra o el cero, cualquier cosa que reciba es como si fuera un 1, ¿sí? Entonces, es necesario realmente pull up y pull down.
¿sí? Configuración de resistencias que realmente aseguren el 0 y el 1 lógico. ¿Sí? Entonces, muchachos, averiguamos, no es tarea, no es para entregar, ¿sí? Y yo creo que diciendo esto, de pronto algunos no la hacen porque relajan, pero realmente averigüenlo que les va a servir muchísimo y les va a evitar muchos dolores de cabeza, especialmente cuando trabajemos aquí con las compuertas o cuando ustedes empiezan a trabajar con microcontroladores. ¿Sí? Esto evita 1000 problemas porque puede estar bien programado, pero si las señales no van bien, se vuelve uno loco buscando el problema. ¿Sí? Pull up y pull down. Muchachos, se me cuidan. Yo ahorita a las 12 voy para el laboratorio también. Yo creo que voy a pasar y les voy a dar un saludito para por fin vernos las caritas. Entonces, muchachos, les deseo un muy buen día, muy buena tarde y muy buena semana. Listo, profe. Profe, hasta luego. Ve, también los quería felicitar, muchachos, muy buenos parciales. Claro que no eran duros, pero se podían confundir fácilmente. Casi todos fueron muy buenos parciales. Muy largo. Poquito, así son todos. Demasiado. Pero lo largo, yo creo, bueno, ustedes les voy a poner a elegir la próxima. Si largo y fácil o cortico y duro. Largo y Pues, fácil. Largo y listo. fácil por 2. Ustedes eligen. Sí, realmente los exámenes míos son más para validar que sí me hayan entendido, más que por unas clasificadoras. Por eso es que son larguitos. Muchachos, se me cuidan mucho. Listo, bro, hasta luego. Estamos hablando. Chao, estén A bien. correr. Corra, corra.